se esté yendo muy bien. Felices Pascuas y que esta Semana Santa hayan estado reunidos todos y que lo hayan pasado bonito y que hayan aprendido algo y lo más importante que hayan reflexionado, ¿verdad? Porque esto ya es una Semana Santa que pasó, ya no volverá, lo que fue fue. Y a partir de aquí, ya llegue el lunes y otro día de tomar decisiones. Empezar otra vez la rutina y empezar con un nuevo propósito. Entonces, habiéndolos saludado y habiéndoles deseado lo mejor, pues vamos a la temática, ¿verdad? Profundicemos en el tema. Les tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que tenemos una mente limitante. Y la buena es que sí podemos cambiar. La pregunta es cómo. Autoconocimiento, mis compas, autodidactas. Porque no todo lo que dice la teoría funciona. Porque en las pequeñas cosas se conoce la maestría y en las grandes cosas el profesionalismo. Entonces nos fuimos a hacer encuestas. Entrevistamos mujeres, entrevistamos jóvenes estudiantiles, entrevistamos empleados y uno por uno, con respecto a las mujeres, nosotros le preguntamos que cómo le gustaría, si estaba a gusto con su pareja o cómo le gustaría que su marido, con qué habilidades, con qué mentalidad le gustaría conseguir su esposo, la que no tenía, y la que tenía decía pues que le gustaría que su marido cambiara. Y aquí viene el problema, porque nosotros le decíamos, y si su marido es fuerte y arrastra un carro por una loma arriba, eso no le atrae. Entonces no. Entonces, que le atrae a un hombre inteligente, ¿verdad? Aunque no tenga dinero, sepa resolver. Porque eso no solamente las hacía sentir seguras, sino que también las hacía sentir satisfechas. Vaya dato perturbador, porque a veces uno cree que enfocarse, trabajar duro, a veces es la solución para muchos males que aún desconocemos. Y eso es fuerte, porque si nosotros entramos en términos de superación personal, pues vamos a estar frente a un desafío. Imagínate tú que tienes que ser líder en tu hogar y eres pésimo tomando decisiones. Le tienes que ceder ese poder a tu esposa y te imaginas cómo se siente, ¿no? Tras de que lo único que lo sostiene al hombre es su ego, pero un ego sano. Ahora que no pueda tomar decisiones porque es malito, pues se va a ver un poco frustrado. Entonces, aquí le traemos la cura para todos los males, como dice. No es la única fórmula, pero funciona. Una era que tenías que educarte. Otra es que trabajar más duro no te hacía más inteligente. ¿De acuerdo? Y ya profundizando en el tema, pues como decían las chicas, pues un hombre inteligente contratará personas para que jalen ese carro por la loma arriba. Y ese tiempo que mi esposo se tomaría en jalar ese carro, pues me lo dedicaría a mí. Más calidad de tiempo, más calidad de vida. Y lo más importante era que se sentía apoyada. Compas, pónganse buenos, porque de aquí vamos a entender muchas cosas, porque esto es de tomar conciencia. Y también entrevistamos a los chicos a los estudiantes, tanto de clase alta como clase baja. Entonces, los de clase alta les preguntamos que cómo les había ido en su colegio, ¿verdad? Dijeron, excelente. No te le preguntamos si tu ingreso familiar cómo es. Bien, bien, bien. También le preguntamos a los chicos de clase baja, tu ingreso familiar cómo es.
¿Y cómo te ha ido en el estudio? Mal. Algunos a punto de reprobar el año, algunos otros no querían ir a estudiar y algunos otros definitivamente estaban perdiendo el tiempo. Y aquí rompemos el mito de que la educación lo resuelve todo. Y esto es muy peyorativo, porque al final del día todos los gobiernos dicen, para que mejore un país hay que mejorar la educación. Para que mejoren los ingresos familiares hay que mejorar la educación. Para que un niño sea alguien en la vida hay que mejorar la educación. Pero cuando nos dimos de cuenta es que los niños que tenían carencias económicas, carencias afectivas, donde sus padres se distraían buscando el día a día y no le podían prestar atención a sus hijos ni cuenta se daban de lo que los niños estaban haciendo. Ahora el desplazamiento de casa a casa, los niños perdían el enfoque total. Ellos mismos lo dijeron, no lo inventé yo. Mientras que los niños, los jóvenes de clase alta dijeron, no, le dedico más tiempo a la educación porque tenemos a la nana que hace todo y nosotros nos enfocamos en estudiar. Entonces, ¿cómo va el dato hasta aquí? Pues resulta y pasa que la mayor riqueza sí genera mejor educación y no la educación genera mayor riqueza. Y este estudio también se hizo en 180 países del mundo, empezando por Estados Unidos. Y el dato curioso es que no había un vínculo directo que la educación generara más riqueza. Pero los datos que sí se encontraron es que la riqueza generaba mejor educación. Porque cuando un niño tiene la posibilidad o el poder adquisitivo, pues tiene más posibilidades de enfocarse en su estudio, de elegir una carrera, más allá de que le guste, con propósito y no solamente por dinero. Vaya dato importante, porque pues yo sé que en el campo nosotros de esto lo desconocemos total y creemos que si nos educáramos la vida algún día podría cambiar. Entonces espérate más adelantito. Y resulta y pasa que se hizo un estudio directamente desde los años 70. En los años 70 era el 25% de la población educada. Al día de hoy es el 90% de la población que está educada. Ha aumentado la educación de una forma exponencial, pero la riqueza no. ¿Por qué razón? Ahí viene la otra pregunta. Entonces, se midieron ingresos familiares y nivel de riqueza y se dieron de cuenta que el 1% de la gente más rica aumentó su riqueza un 156% desde los 70 hasta hoy, y el 0,1% aumentó en un 356%. Buen dato. Y la clase media sigue igual tirando a ser clase baja. ¿Te das de cuenta, verdad? Pero lo que sí se encontró en otro dato muy importante es que donde había educación había más longevidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Simple, ¿verdad? Que donde había más educación se tomaban decisiones más conscientes y la longevidad de vida era más larga que donde no había educación, que era más corta. Entonces, se hizo ese estudio en un país rico, pero con baja educación. La riqueza era por sus minerales. Y se dieron de cuenta que como no había educación, se tomaban decisiones inconscientes a diestra y a siniestra, y el promedio de vida era por debajo de los 60 años. Y en los países que se educaron, pues la vida se alargaba. Hasta donde tú lo entiendes, la educación funciona, pero para alargar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque
el 26% de los empleos se requiere título universitario. O sea, uno de cada cuatro empleos se requiere título universitario. Entonces aquí nosotros pues entrevistamos a unas personas de unos bancos para ver si realmente estaban enfocados o estaban encontrando como poniendo en práctica esas habilidades de las escuelas. Y resulta y pasa que no. Le preguntamos a una chica y dijo, pues le preguntamos que cómo estaba invirtiendo su dinero ahí porque trabajaba en un banco. Dijo, no, que eso no lo podían hacer porque ellos no tenían dinero. Error, error, error. Y eso es una mentira muy grande porque hoy por hoy se puede hacerlo. Entonces le dije, ¿y por qué tú asesoras a las personas que vendan, que inviertan su dinero? Como en un CDT, por ejemplo. Digo, pues esa es la orden que nos dan. Ahí se dan de cuenta que la educación pues va dejando una brecha muy amplia. También entrevistamos a unos chicos de Coca-Cola. Le dije yo, bueno, te ha de ir muy bien porque trabajas en Coca-Cola y es una excelente empresa. Y me imagino que estás invertido en Coca-Cola. ¿Qué me dijo el chico? No, nos pagan lo justo, un salario mínimo, pero no estamos invertidos porque eso es para los ricos. ¿Entendiste lo de la noticia mala de la mentalidad limitante, verdad? Pero la noticia buena es que puedes cambiar. Cuando yo le digo al chico, no, pero tú puedes hacerlo. Hoy por hoy es muy fácil. La tecnología vino para cambiar esa creencia de que tú sí puedes hacerlo. Hay estudios comprobados. Hay métodos que puedes tomar esas decisiones. El chino quedó, wow, se quedó sorprendido. Entonces, la lucha que nosotros tenemos que enfrentar no es con respecto si hay o no hay educación. La lucha es con la igualdad de clases, ¿verdad? Que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Pero la forma de pasarte la culpa es que si te educas, serás más rico. Eres pobre porque eres pendejo. Entonces, hay un dato que se llama el Three Dark Economic, donde dice que no importa que el capital esté mal distribuido, que algunas pequeñas empresas tengan todo el capital y algunos emprendedores, porque dice que la pirámide va permeando hacia abajo y que cubre a las clases más bajas, pero eso no es cierto y eso está más que comprobado. Mirando el dato que el rico es más rico y el pobre es más pobre, la clase media tirando a empobrecerse, pues es obvio que de la pirámide pues no está impermeando como ellos lo hacen creer. ¿De acuerdo? Habiendo entendido esto, que tengas un título no garantiza que vayas a ser rico, pero sí garantiza que tomarás decisiones más sabias, porque tienes un conocimiento, por lo menos en teoría. Entonces, ¿la educación es importante? Sí, es importante. Es fundamental la educación. ¿Ves? Es importante la educación, porque si uno no sabe leer, pues a todo le va a decir que sí, ¿verdad? Pero si sabe leer, pues por lo menos entenderás lo que estás haciendo. Y aquí es cuando uno le pregunta a las personas con respecto a las inversiones. ¿Por qué no inviertes? Es muy riesgoso. Yo te pregunto, sacas un crédito a 20, 30 años que aún no han podido pagar. ¿Eso no es un riesgo? Si el 26% de los empleos requiere título universitario y uno de cada cuatro es aceptado, ¿qué vas a hacer? ¿Eres parte del 26? Pero como dice Warren Buffett con respecto a las inversiones, la mayoría de gente pierde dinero porque no sabe lo que hace. Y también dice otra frase muy bonita que dice, cuando la marea baja, se sabe quién andaba sin calzones. Pero también está el otro lado, donde dice, ¿qué tan fuerte el dinero trabaja para ti? Gana más de lo que gastas
y gasta menos de lo que ganas. Y un 10% inviértelo en el Standard & Poor's 500, que ha superado todas las crisis y siempre la tendencia ha sido a subir, el 99% de veces. ¿Te das de cuenta? Porque a veces nosotros podemos estar en terreno movedizo, pero aún así no nos damos de cuenta. Quizás el ego, quizás el desconocimiento, pero a partir de hoy, pues estoy dejando un dato importante. Ya no es desconocimiento, quizás sea tu ego, me dice usted no sabe. Mira, yo no te hablaría de cosas que hasta el momento no tuviera conocimiento. ¿Por qué? Porque un buen líder debe mostrar con hechos lo que hace, lo que piensa y lo que cree. Porque recuerda esto, la diosa de la fortuna siempre es altanera y va a desechar al hombre que no esté preparado. Porque la oportunidad se presenta. Este es tu momento. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Ves? Habiendo entendido todos estos conceptos, también hay una parte que hay que ser consciente, que cuando uno viene de una pobreza extrema, pues los sacrificios de largo plazo no van de acuerdo con nuestros pensamientos, porque la falta de recursos en una familia también genera mentalidad de escasez. Y la mentalidad de escasez es la preocupación del día a día. Pago el arriendo, tanqueo el carro, voy a almorzar, o invierto los $100 en la colegiatura de mi hijo. Pero mira, si tú no sabes realmente qué significa la educación, pues al final los $100 también son perdidos y van a la basura. ¿Te das de cuenta lo importante que es diversificarse? ¿Qué es invertir con sentido común? Y yo hablo de esto porque a mí no me gusta hablar de técnica. Todas funcionan, de estrategias todas funcionan. Pero ¿cómo identificas el riesgo? Para que aprendas a ser una persona humilde, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, seas humilde. Y cuando las cosas van mal, seas compasivo. Porque a veces nosotros mismos, desde nuestras familias, nos han metido una mentalidad, ¿verdad? Hay que ser humilde. Cuando las cosas van bien, no se dieron. No, al contrario, hasta es responsable. Porque recuerda, humildad es saber que estás haciendo las cosas bien, aún así no rechazar a los demás. Y soberbia es decir, yo hago lo que el 1% es lo que el 94% no hace. Y la pobreza es pobreza, o sea, no se puede disfrazar pobreza con humildad. La pobreza simplemente hay que erradicarla, como sea, como de lugar. Hay que educarse. La educación financiera no es solamente hacer cuentas en una calculadora. Hay que entender el sentido común, hacia dónde va, qué queremos lograr, por qué somos cortoplacistas, por qué deberíamos de cambiar esa mentalidad de corto plazo. Si nos damos de cuenta que un niño mal alimentado, mal dormido, que anda de casa en casa, pues su rendimiento académico no es el mejor, pues por más que digas que le vas a dar la mejor colegiatura, igual estás perdiendo dinero. ¿Cómo vas a hacer? Antes de tener hijos, deberías de preguntarte, ¿verdad? ¿Le puedo dar lo justo, lo necesario? Y más si fuese posible, pues si no inviertes, si no ahorras, si no eres congruente, no eres líder en tu propia casa, pues posiblemente eso quedará en un sueño. Quedará en la lista de deseos, pero tu lista de acciones será bajo cero. Pero también está el otro lado, ¿verdad? A veces hay que ser uno rígido con la regla y flexible con la expectativa, porque nada daña más al ser humano que la expectativas irreales. Y ese es el síntoma, ese es el mal del día a día. Hoy por hoy, todo el mundo, ¿no?, quiere conseguir dinero es a como de lugar, sin importar si daña a los demás, si se daña a sí mismo, porque tenemos una mentalidad de horno microondas, ¿verdad? Que eso es colocarlo allá ahí 5 minutos y listo, a despilfarrar, a tirar billetes por la ventana. No, mira, el largo plazo es importante. El tiempo
será el mejor aliado para aquellos que tienen paciencia. Y esto es importante porque si tú no sabes identificar si estás aplicando la paciencia o estás esperando un milagro. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Que un pescador tenga suerte a que haya estudiado el hábito de los peces, como dicen, y esperar el momento adecuado para lanzar. Dime tú, ¿de qué lado estás? Puedes cambiar esta realidad. Un mal momento no te define, pero una costumbre, pues es un resultado. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo estás liderándote? Incluso en tu hogar, en tu trabajo. Las habilidades sociales son importantes, porque en una vendes conocimiento y en otra, pues adquieres conocimiento. Porque recuerda ese dicho, cuando se junta un hombre con dinero y un hombre con conocimiento, se hace un intercambio de valores. El hombre con dinero se queda con conocimiento y el hombre de conocimiento se queda con dinero. Esa es parte de la vida. No hay que ser extremista. Los extremos son peligrosos en cualquier área de la vida. No puedes correr riesgos porque quieres salir del apretón, ¿verdad? Pero tampoco puedes quedarte en la zona de confort esperando que la magia suceda. Porque lo que va a suceder es que te vas a quedar como el venado, ¿verdad? Mirando cómo pasan las oportunidades. Y en vez de hacerte responsable, pues buscar culpables, ¿no? Si te das de cuenta, entonces la educación no es tan mala, pero tampoco es tan buena. ¿Te gusta ese promedio? Piénsalo bien. Y a partir de ahí, toma tus decisiones. Porque no se te está diciendo que no te eduques. Se te está dando un dato real. No es un dato inventado. ¿Qué vas a hacer con ese dato? ¿Qué vas a hacer con esa información? Nos tomamos el tiempo para abrirte los ojos. Porque todo mundo merece tener una oportunidad en la vida de hacer las cosas. ¿Qué vas a hacer tú? El qué lo tienes que hacer tú. El cómo ya te lo estamos mostrando. Si no me sigues en las redes sociales, pues posiblemente pues estés perdiendo de algo positivo que puede mejorar tu vida. Puede traer tranquilidad, puede tomar mejores decisiones y tener una familia más unida. Porque recuerda, 80% es mentalidad y 20% es técnica. Entonces, tienes que dar ese paso. A veces, dar ese paso a lo desconocido no es tan malo, siempre y cuando seas precavido. Porque a veces me preguntan, tú tuviste mucha fortaleza, ¿verdad? Y yo te digo, ¿será que el hombre tiene fortaleza de cargar, de alzarse la carga que el camello no quiere alzar? ¿O de empujar la carga que el güey no puede mover? No es fortaleza, es un propósito claro, tenaz, de querer lograr algo en la vida, diferente a lo que los demás hacen. Y no es por ego, es por conocimiento, porque yo tengo mi trabajo también y amo mi trabajo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a cambiar esa mentalidad? Piénsalo bien. Un pequeño cambio es un gran cambio. Un pequeño hábito es un gran hábito. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te gusta? Ojalá eso le dé valor a tu vida. Ojalá puedas entender el valor de las inversiones. Porque invertir no es cuando tú quieras, es cuando estás preparado. Si tú miraste el 2008, ahora también lo miraste en el año 2020. Qué oportunidad, ¿verdad? Y esas oportunidades no son para el que las desea, son para las personas que ahorraron, para las personas que se educaron, para las personas que cambiaron su estilo de vida, su forma de ser, su forma de pensar y su forma de ver la vida, ¿verdad? Entonces, en la vida no obtienes lo que quieres, tienes lo que negocias. Y Dios es un amo justo, no te da lo que le pidas, te da lo que necesitas. Porque el día que te dé lo que le pidas, ese día te olvidarás de Dios y serás un ser humano arrogante. El ser humano debe trabajar. Más que trabajar físico, debe trabajar mental. Porque todo el mundo tenemos dificultades. ¿Te das de cuenta?
Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya explicamos qué significa la educación, las correlaciones que hacen los grandes estudios, que no hay vínculos directos donde los estudios prueben que han generado más riqueza. ¿Qué vas a hacer tú? Estudiar está bien, pero tomar una decisión de inversión también. Y aquí es donde calamos todos. Pero yo no tengo dinero para invertir. Es que no se necesita mucho dinero para invertir. Se necesita poco, pero ser consistente. El sueño disparatado es tener un apartamento, vivir de la renta. Pero yo te digo, eso se tardaría muchísimos años. Si tuvieras un empleo garantizado con tu diploma de preparatoria. Pero los trabajos son volátiles. Hoy por hoy no hay garantías de que un trabajo te vaya a sacar de la quiebra, te vaya a sacar de la ruina. Es más probable que lo que inviertas te compense en un futuro no muy lejano. Por eso tomen decisiones, no de un día para otro, sino a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años si fuese necesario, para que el interés compuesto haga magia. Porque ahora la tendencia se está invirtiendo. Antes la lucha era por la explotación laboral. Hoy es para que los exploten laboralmente, que siguen luchando. ¿Te das de cuenta cuando un joven va a pasar una hoja de vida y le dicen, usted no tiene experiencia? ¿Qué hace ese ser humano? Pues arrodillarse, clamar o salir a hacer protesta para conseguir un trabajo. Y en el peor de los casos, ni siquiera es bien pago. Y no tengo nada contra las empresas. Simplemente es el modelo de educación financiera que se ha aplicado desde la casa, que otro tiene que hacerse responsable de ti y no tú hacerte responsable de ti mismo. Cuando el hombre huye de la responsabilidad, pues se está preparando para el fracaso. Cuando el hombre es responsable, pues siempre habrá algún beneficio. Porque nadie va a venir a invertir en ti si no demuestras que eres bueno con el dinero, bueno haciendo dinero. Y si alguien quiere invertir en alguien que todavía es un aprendiz, no lo haga, porque es dinero que no lo va a recuperar. El primer negocio se va a quebrar. Anótelo ahí, el primer negocio lo vas a quebrar. Porque si lo levantas antes de los 5 años, quizás sea por suerte. Y la suerte lo va a volver a tirar abajo. Por eso, ojalá si entrar a inversiones, el primer año pierdas dinero para que le encuentres sentido y te des de cuenta que si eso es para ti, porque a veces también tomamos decisiones emocionales, ¿verdad? Entonces, a veces nos toca repetir la ley del pinche mito del Sísifo. A veces se rueda la piedra, ¿verdad? Y toca sacarla otra vez cuesta arriba. A veces está arriba y también se suelta la piedra, ¿no? Aquí no es magia. Aquí hasta el rey Midas